Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Permítanme darles la bienvenida a este canal de YouTube que he decidido crear para hacer de las matemáticas algo más divertido y algo más digerible para todos nosotros. Mi nombre es Camilo Mesa y este canal llamado Matemáticamente Milo lo he creado para que entendamos un poco más básicamente todo el tema de las matemáticas y veamos esto como una aventura no tan compleja y no tan difícil como la que nos han mostrado por muchos años en el colegio o en donde sea que hayamos estudiado. Así que el objetivo de este canal va a ser partir de una temática mucho más simple, de una forma más sencilla para que nos familiaricemos con ciertos temas y de ahí ir profundizando paso a paso para crear diferentes módulos que permitan que esto sea un canal de consulta permanente para personas que estén curiosas de aprender o estudiantes de algún tipo de academia, de colegio, sin ningún problema. Y estaré siempre muy atento a todos los comentarios, a la retroinformación, a la retroalimentación que tengan para hacerme, para tomar estos consejos y estos comentarios de parte de ustedes. Así que les doy la bienvenida formal a esta aventura matemática. El día de hoy, como lanzamiento de esta primera clase, tenemos una temática bien interesante, como lo son los conjuntos numéricos. ¿Qué son los conjuntos numéricos? En palabras muy sencillas y para que todos entendamos, son conjuntos que nos permiten representar situaciones numéricamente. ¿Cuántas personas hay en una reunión? ¿Cuántas porciones de torta me quedan después de que tuvimos una fiesta? ¿Cuántas manzanas tengo si había comprado 12 y me comí 5? Entre otras situaciones muy comunes y cotidianas, como vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son algunos de estos conjuntos numéricos para que nos adentremos en materia justamente ya? Entonces tenemos el conjunto de los números naturales, que es representado con una letra n. Tenemos el conjunto de los números enteros, que es representado con una letra z. Tenemos el conjunto de los números racionales con una letra q. De los irracionales con una q y un asterisco. De los números reales con una r y de los números complejos con una C. Estos son, digamos, los conjuntos numéricos de los que vamos a hablar en esta clase y de los cuales vamos a profundizar un poco, y si quedan dudas sobre estos, espero sus comentarios para ampliarlos en próximos videos para que este no nos quede muy extenso y muy tedioso para verlo. Los números naturales, ¿qué son? Son los números que comienzan con el 1. Es decir, solamente nos incluyen los números positivos. Son los que son usados para contar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, como lo había dicho anteriormente, representados con la letra n y arrancan desde el 1 y podemos decir que llegan hasta el infinito de 1 en 1, como lo acabo de decir, ¿cierto? Tienen una particularidad, que entre dos números naturales consecutivos no existe nunca otro número natural. Eso es una de las cosas que los hace diferentes a los demás conjuntos. Vamos a continuar. Tenemos el conjunto de los números enteros, que como lo habíamos visto se representan con la letra Z. Estos números, a diferencia de los números naturales, incluyen el cero y los números negativos de los naturales. Es decir, este conjunto arranca, podríamos decirlo, desde algo que denominemos menos infinito, viene y llega aquí por el ejemplo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, continúa hasta algo que podríamos denominar infinito, pero siempre es de uno en uno. ¿Qué particularidades tiene este conjunto de números enteros? Que siempre un número entero tendrá un inverso, es decir, si tenemos un 6, siempre habrá un menos 6.
Si tenemos un 200, siempre habrá un menos 200. Al sumar, restar, multiplicar dos de estos números enteros, el resultado siempre va a ser un entero. Entonces, bueno, continuemos. Seguimos adentrándonos un poco más en este mundo de los conjuntos y llegamos a los números racionales, que son conocidos o denominados con esta letra Q. ¿Qué particularidad tienen estos números racionales? Que se pueden escribir como el cociente de dos números enteros. ¿Cómo así? Es decir, si x es un número entero, que ya vimos que son números que van de uno en uno, incluyendo el cero, negativos y positivos, y y también es un número entero, entonces si hacemos una fracción donde uno de ellos ocupa el lugar del numerador y el otro el del denominador, esta fracción es denominada un número racional, ¿cierto? Es decir, el conjunto de los números racionales es, digamos, un número en forma de fracción, para este caso x sobre y, donde x y y pertenecen a los números enteros, y hay una particularidad: el número que esté en el denominador debe de ser diferente de cero para que no sea una indeterminación, ¿cierto? Eso es algo que aunque haremos un poco más adelante cuando lleguemos a operaciones con fraccionarios y demás. Hay una cosa que también es importante tener clara, y es que estos se pueden escribir como decimales. Continuamos entonces con algunos ejemplos de números racionales, como tenemos esta fracción 8 dividido 4, 8 sobre 4, que puede ser un entero, igual a 2. Y ahí es donde viene una de las aclaraciones o una observación importante aquí. Todos los números enteros son números racionales, ya que se pueden expresar como la división entre el mismo y 1. Es decir, si tenemos el número entero 15, ese es un número entero, pero también puede ser un número racional si le coloco un denominador que sea 1. Ya este sería convertido a un número racional Q. Continuamos con los ejemplos. 7 sobre 2, tenemos un número ya que puede ser también decimal. 3.5, como dijimos, un número racional expresado como fracción, entero, como un decimal. Y también tenemos otra fracción donde vemos que el resultado es un número que repite el 3. ¿Qué quiere decir que repite el 3? Que es un número periódico. Ya un poco más adelante, cuando veamos algunos temas de fracciones más específicos, vamos a ampliar un poco más este tema de números periódicos. Pero esto era solo como un abrebocas de lo que son los números racionales. Continuamos con los números irracionales, que como vimos al inicio se representan con la letra Q y asterisco. ¿Qué particularidad tienen estos? No se pueden escribir como el cociente de dos enteros, a diferencia de los números racionales, ¿cierto? Entonces ya ahí partimos que son números más especiales, como por ejemplo el número pi, que se utiliza mucho cuando trabajamos con radianes, tema que vamos a ampliar más adelante en su momento, que es mucho más específico, pero que es bueno que sepamos desde este momento que existen y qué tipos de números pueden ser. El número de Euler, que es una constante, 2 igual a 2.7182, 81.828, menos raíz de 2, raíz de 3, raíz de 2 sobre 5. Entonces miren que aunque sea una fracción, no es una fracción de números enteros. Esto no pertenece a los números enteros. ¿Estamos claros hasta ahí? Espero que sí, y que le estemos cogiendo con amor a este tema y viendo que no es tan complejo ni tan difícil, y que partiendo de cosas simples podemos llegar a unas muy buenas conclusiones. Ahora continuamos con el número en el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales, digamos que se simboliza por medio de una R. Este es el conjunto más amplio, que incluye tanto el conjunto numérico de los números racionales como de los números irracionales, ¿cierto?
Entonces aquí ya los reales tenemos un conjunto más amplio formado por otros dos conjuntos que ahorita vamos a ver rápidamente cómo tenemos un esquema donde vemos cuáles conjuntos numéricos pertenecen a otros, para que aclaremos mucho más esta idea que estamos viendo acá. Tenemos también los números complejos, que los números complejos son los que están simbolizados con la letra C. ¿Qué particularidades tienen estos números? Tienen una parte real y tienen una parte imaginaria que va acompañada por una i. Esa i es igual a la raíz cuadrada de menos 1, cosa que matemáticamente si tratas de hacerlo en una calculadora no te va a dar ningún resultado y te va a sacar error. Eso es algo imaginario. Y luego cuando trabajemos un poco con otros tipos de coordenadas y otro tipo de ejercicios, vamos a profundizar un poco más sobre estos números imaginarios. De momento creo que es bueno que nos quedemos con que hay unos números complejos que están compuestos por una parte real, que en este caso sería lo que expresamos como una A, y lo suma una parte imaginaria, que es lo que vemos aquí como una B acompañada de la I, parte imaginaria. A y B pertenecen a los números reales. Entonces, eso es algo ya importante para que tengamos claro a este momento. Luego vamos a ahondar un poco más con estos números. Bueno, muchachos, entonces, para concluir esta clase de conjuntos numéricos, tenemos este esquema aquí, que lo único que vamos a hacer es aclarar cuáles conjuntos pertenecen a otros, como les había dicho anteriormente. Es decir, hay unos que están inmersos en otros. Y con este esquema lo podemos aclarar rápidamente. Tenemos entonces el conjunto de los números naturales, que como vimos al principio, no son más que los números positivos que van desde el 1 hasta el infinito, de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200, 1000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 1, hasta infinito. Estos a su vez están inmersos en el conjunto de los números enteros, que también como vimos son estos, anexándole el 0 y aparte anexando los números negativos, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así hasta menos infinito, como habíamos visto. A su vez, este conjunto de los números enteros está metido o está, digamos, incluido dentro del conjunto de los números racionales, que como vimos en algún momento es, digamos, un conjunto que está compuesto por fracciones compuestas por números enteros. Es por eso que los números enteros están metidos en este conjunto de los números racionales. Con los números irracionales, que vimos que no, no son pues números sencillos ni números pues que sean estándares, sino que son números un poco con unas características diferentes. Estos están aquí en otro ladito, no pertenecen a ninguno de estos de acá, pero a su vez, como vimos ahorita al final, hay un conjunto que los incluye a todos y es el conjunto de los números reales. Ese conjunto de los números reales, que es este cuadro que está marcado aquí grande, es el que nos muestra que están ahí incluidos tanto el conjunto de los números racionales como el conjunto de los números irracionales. Sería de esta forma que más o menos tendríamos un esquema de cómo están, digamos, creados los conjuntos numéricos, en qué consiste cada uno. Las utilidades las iremos ampliando en próximos videos, en próximas clases. Quedo muy atento a los comentarios, a la retroalimentación, a lo que queda pendiente por ampliar. Y bueno, que sea este el abrebocas para que matemáticamente Milo sea esa aventura matemática que muchos yo sé que no disfrutan, pero que igual se puede disfrutar, porque las matemáticas no tienen que ser aburridas. Muchas gracias amigos y hasta una próxima.
Recuerden darle like al video si les gustó, les sirvió, recomendárselo a alguien si creen que le puede servir a alguien, seguir el canal, suscribirse a este canal para que sigan recibiendo notificaciones que voy a tratar de semanalmente estar subiendo contenido para que el canal sea en poco tiempo una fuente de consulta para todas las personas que tengan curiosidad con este tema. Así que nos vemos en una próxima y con toda, con Matemáticamente Milo, vamos a ver que las matemáticas no tienen que ser tan aburridas como nos dijeron en algún momento. Hasta una próxima, amigos. Los espero.